Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar, al fiel amparo de su amor. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Quitarme el mundo no podrá la paz que halló mi corazón. Jesús amante me dará la más segura protección. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Ni dudas ni temor tendré, estando cerca de Jesús. Rodeado siempre me veré con los fulgores de su luz. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Dios les bendiga a todos, mis hermanos, mis amigos. Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a este día jueves, este día de la semana jueves, a esta su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación, a este su programa y conoceréis la verdad. Hermano Aldo, hermano Roberto, bienvenidos, Dios los bendiga. Hermana Flor también, si nos escucha, por cierto, felicidades por su cumpleaños. Dios nos bendiga a todos. Vamos, hermanos, a ir a Dios en palabras de oración, suplicándole a nuestro Padre Celestial que nos ayude en este estudio que tendremos a continuación. De antemano, todos ustedes sean bienvenidos. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Me gustaría, hermanos, mientras su servidor hace la oración, antes de hacer la oración, hermanos, me gustaría que si tuvieran peticiones, hermano Celsa, hermana Jenny Rocío Ruiz y amigos todos que nos sintonizan, que hagan, hermanos, sus peticiones para que nuestro hermano Aldo Mexicanos pueda tomar nota de ellas. Y por la tarde, a las 7 de la noche, nuestro hermano tendrá un programa especial para
interceder por estas oraciones en beneficio de ustedes. Entonces nos ponemos a sus órdenes. Por favor, mis hermanos, mis amigos, peticiones que ustedes tengan, háganlas saber notificando por este medio. En la tarde, hermanos, yo recibí un WhatsApp, hermano Aldo, dejen nada más lo busco aquí, por un joven, y este joven ya se me desapareció aquí. Voy a procurar enviárselo más tarde, hermanos, porque este muchacho, aquí está, el hermano Jorge Ismael Martínez Sánchez, dice: a todos mis hermanos pido por favor oración por su hijo del hermano Encarnación. Está extraviado, no saben nada de él. Entonces, hermanos, para que oren por el hijo de nuestra hermana Encarnación, nuestro hermano Jorge Ismael Martínez Sánchez está pidiendo por el hijo de nuestra hermana Encarnación. También, justo antes de empezar esta grabación, hermanos, hermano Aldo, tome nota, la hermana Antonia Piñón pidió oración porque su mamá, ya avanzada de edad, ya desde hace varios meses enferma, estaba siendo hospitalizada en estos momentos. Entonces, por favor, incluya a nuestra hermana Antonia Piñón, también de la Iglesia de Cristo aquí en Dolores Hidalgo. A nuestra hermana Rosario, esposa de nuestro hermano Carlos García, también ha estado delicada de salud, tiene varios tumores. También pedimos oración por nuestro hermano Juan Hernández, miembro de la Iglesia de Cristo aquí en Dolores Hidalgo. Nuestro hermano Juan desde hace varios años tuvo un accidente y sus cartílagos en sus rodillas se han desgastado muchísimo. Ya desde hace tiempo que el hermano está retrasando su cirugía, pero dice: hermano, ya no puedo más, ya no puedo retrasarla más. Entonces se está viendo por ahí al cirujano, le están haciendo estudios por ambas rodillas, las cuales ya hay desgaste hueso con hueso, y nuestro hermano tiene mucha dificultad para caminar. Celsa Martínez, Dios le bendiga, buenas tardes. Por favor, hermana Claudia, Daniel Mar, las peticiones de oración que tengan, por favor, inclúyanlas en sus mensajes. Nuestro hermano Aldo Mexicano se estará tomando nota, y él a las 7 de la noche tendrá un programa especial para hacer oración. Mav Alaraz, Dios le bendiga, es la primera vez que le veo aquí, me da gusto tenerle entre nosotros. Les saludo, hermana Claudia, también. Amén, bendiciones. Bien, estaba tratando de leer los demás mensajes que han llegado. No me es posible por alguna razón desconocida. Vamos a ir a Dios, hermanos, en palabras de oración. Oremos al Padre. Nuestro Dios y Padre eterno, a tu nombre, Señor, damos la honra y la gloria, porque nadie como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Te damos gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque tú nos creaste, y tú, Padre, planeaste la manera de rescatarnos de nuestra iniquidad, de nuestros propios pecados. Gracias, Señor, por la ofrenda de tu Hijo Jesús. Gracias porque Él, sin mancha, sin contaminación, ofreció una ofrenda perfecta, hecha una vez y para siempre, en beneficio de nuestras almas. Gracias, Señor, porque le desamparaste en la cruz, para, desamparándole a Él, poder salvarnos y ampararnos a nosotros. Padre, bendice esta estación de radio, mensaje de amor para salvación. Bendice este programa y conoceréis la verdad. Bendice a este tu siervo y a esta audiencia, Padre, que tenemos el día de hoy. Bendice las peticiones que se habrán de hacer, y a nuestro hermano Aldo Mexicanos a las 7 de la noche, que habrá el Señor de atender a estas peticiones que nuestros hermanos y amigos habrán de pedir. Queremos suplicarte, Padre, que tú de antemano nos escuches, que no apartes de ti nuestras oraciones, y que no eches, Señor, de nosotros tu misericordia. Padre, te lo rogamos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Santo Hijo. Amén.
Muy bien, mis amados hermanos, una vez más, Dios nos bendiga a todos. Bienvenidos. La hermana Celsa Martínez manda saludos desde Grer. También saludos, hermano Daniel. Un fuerte abrazo para usted, para su familia. Espero, hermano, espero poder participar a las 7 de la noche. No estoy seguro, hermano, porque tengo estudio a las 6 y tengo estudio a las 8. Pero de ser posible, hermano, con gusto estaré ahí acompañándole en la oración y en las peticiones de nuestros hermanos y amigos en esta su estación de radio, Mensaje de Amor para Salvación. Bien, ahí están las peticiones ya, los hermanos César, hermano Aldo, por favor tome nota. Las peticiones ya empezaron a hacerse presentes. Muy bien, ahí está su teléfono, nuestro hermano Aldo Mexicanos, para que por favor envíen directamente las peticiones a nuestro hermano, para que no se le pase ninguna. Bien, hermanos, empezamos a hablar el día de hoy con respecto a lo que es la adoración. Quiero empezar, hermanos, con Juan capítulo 4, versículos 20 al 24. Me gustaría que me acompañaran y me gustaría que juntos los leyéramos para que juntos, ustedes y yo, podamos aprender directamente del Maestro Cristo Jesús, quien va a entablar una conversación y una enseñanza, hermanos, en relación a lo que es la adoración verdadera. En Juan capítulo 4, hermanos, versículos 20 al 24. Vamos allá. Tengan a bien, por favor, acompañarme. Les ruego, hermanos, no dejen de sintonizar, no abandonen la sintonía. De ser preciso, hermanos, les invito cordialmente en el nombre del Señor Jesús a compartir, porque el mensaje de hoy, hermanos, muchas personas pudieran estar en necesidad de lo que es saber si son o no son verdaderos adoradores. Juan capítulo 4, hermanos, versículos 20 al 24. Dice la mujer a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí nuestro Señor Jesús nos habla de que hay verdaderos adoradores. Ahora, mis amados hermanos, amigos que nos sintonizan, si hay verdaderos adoradores, por implicación, hay falsos adoradores también. Y aquí nuestro Señor tiene preocupación de que haya verdaderos adoradores. Le dice a la mujer samaritana unas palabras que tal vez para muchos sonarían ofensivos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. De aquí, hermanos, nosotros aprendemos que no podemos adorar a Dios en ignorancia. La adoración, hermanos, si usted se fija en cada cultura, en cada sociedad, desde el principio de la civilización humana hasta el tiempo presente, hay evidencia de que el hombre, el ser humano, es adorador por naturaleza. Desde que nacemos, venimos dotados en nuestro instinto, somos adoradores. Es algo que ya viene en nuestros genes. El ser humano por naturaleza es adorador. Usted puede ir a cualquier civilización, puede ir a cualquier cultura, puede ir a cualquier parte de la historia, desde sus orígenes hasta la fecha, y el hombre por naturaleza es adorador. El problema no es
la devoción con que la persona adore. El problema no es el corazón con el que la persona adore, sino a quién se adora y de qué manera. Es lo que enseña nuestro Señor Jesús. Nosotros nunca podremos ser verdaderos adoradores si es que nosotros, hermanos, amigos, adoramos en ignorancia. Puesto que la adoración, hermanos, es un sentimiento o una actividad innata en el ser humano, esta tiene que estar gobernada por la palabra de Dios. Dice Colosenses capítulo 3 y versículo 17, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, cualquier cosa que usted y yo querramos hacer para adorar, sea pensado, sea hablado, o sea un hecho concreto que queremos realizar, debe estar gobernado por la palabra de Dios. También en 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 11 está escrito: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Entonces, tenemos que hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Primera a los Corintios capítulo 4 y versículo 6 añade el apóstol Pablo: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Entonces, tenemos que aprender nosotros a hacer todo lo que decimos, y todo lo que hacemos tiene que estar sustentado por la palabra de Dios. Y no podemos ir más allá de lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque esto lo que causará, en vez de una correcta adoración, será envanecimiento de unos contra otros. Entonces tenemos que adorar a Dios con pleno conocimiento, con plena convicción, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito. Dice 2 Corintios capítulo 4 y versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito creí, por lo cual también hablé. Entonces, si nosotros adoramos algo o a alguien y lo hacemos de cierta manera y así lo enseñamos a los demás, es porque así está escrito en la palabra de Dios. Si vamos al primer momento en el cual vemos en la historia de la humanidad la adoración, es Génesis capítulo 4, la historia que se conoce como Caín y Abel. El escritor de los Hebreos en el capítulo 11 hace una aclaración con respecto a por qué una adoración fue aceptable y por qué la otra no fue aceptable ante Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Fíjese, ¿por qué Abel ofreció un sacrificio más excelente que el que había hecho Caín? Por la fe. Romanos capítulo 10, 17 nos dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, amigos, tenemos que ir a la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios nos enseñe para no adorar a Dios como lo hacía la mujer samaritana, en ignorancia, para que nuestra adoración sea aceptable, sea perfecta, llegue como sacrificio de olor grato a la presencia de Dios. Tiene que ser lo autorizado por Dios. Porque, como lo veremos en otras lecciones, lo que Dios no aprueba, lo reprueba. Y lo que Dios no ha incluido en la adoración, queda excluido de manera automática. Bien, en primer lugar, hermanos, ¿a quién no debemos adorar? A veces, hermanos, para poder explicar algo, uno necesita explicar lo contrario. Entonces, para poder nosotros saber a quién debemos adorar, a veces es necesario mencionar primero a quién no debemos adorar. Fíjese bien, ¿a quién no debemos adorar? Bueno, hermanos, usted y yo no debemos adorar a algo inferior a nosotros mismos. Repito, usted y yo no debemos adorar a algo que sea inferior a nosotros mismos, los seres humanos. Quiero de manera amable y respetuosa referirme
con esto de no adorar a algo inferior a nosotros mismos, a las imágenes y a los ídolos que las personas elaboran. Vamos por favor, hermanos, a Isaías capítulo 44, los versículos del 9 al 20. Quiero que por favor tenga su Biblia a su mano. Quiero que por favor me acompañe en el estudio de la palabra de Dios y que sea la palabra de Dios la que dictamine lo que es aceptable y lo que no es aceptable a Dios. Que sea la palabra de Dios nuestro estándar de autoridad y no lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que yo siento, no lo que me enseñaron mis padres o mis abuelos, no lo que me enseñaron el sacerdote o la comadre o mis padrinos y mi madrina, no lo que me enseñaron las personas, sino que sea la palabra de Dios lo que nos diga lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Entonces vamos a Isaías capítulo 44, versículos 9 al 20, para aquellos a quienes se acaban de sumar y a este estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando la adoración, específicamente los verdaderos adoradores. Y empezamos con el primer punto: ¿a quién no debemos adorar? No debemos adorar a algo que sea inferior a nosotros mismos, es decir, algo hecho por nosotros mismos. Si nosotros lo hicimos, no puede ser superior a nosotros. No puede ser Dios puesto que nosotros le creamos. No puede ser Dios puesto que nosotros le dimos forma. No puede ser Dios puesto que nosotros le dimos el diseño y las medidas que nosotros queríamos, los seres humanos. Isaías 44:9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos, fíjese bien, para nada es útil. No importa si usted lo adornó de plata, de cobre, de oro, de bronce. No importa qué pintura, lo más hermoso que haya hecho, toda una obra de arte con aquel pincel, en aquel lienzo, para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confesión de que los ídolos, fíjese bien, y lo decimos con todo amor en Isaías 44:10. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja con ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte de leño quema en el fuego, con parte de él come carne y prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le decía, para que no libre su alma, ni le diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Entonces, hermanos, no podemos nosotros adorar a algo o a alguien que sea inferior a nosotros. Las imágenes,
Los ídolos es algo inferior. Una obra nuestra, hermanos, no puede ser Dios. Por lo tanto, hermanos, no podemos adorar a una imagen, no podemos adorar, hermanos, cualquier cosa hecha por el hombre. Estos no son dioses. No, las cosas, hermanos, que se hacen con las manos, por naturaleza no son Dios. Dios, hermanos, por el contrario, es aquel que ha hecho todas las cosas. Por ejemplo, en Juan 1 al 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También dice Colosenses 1:15, Él es, hablando de Jesús, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces Jesús, hermanos, por naturaleza es Dios, Él es el creador, pero las cosas que han sido formadas por los hombres, hermanos, no pueden, ni son, ni serán jamás Dios en naturaleza. Nos tiene que quedar bien claro. Ahora, una vez, hermanos, que hemos explicado esto, que no podemos adorar a algo que sea inferior a nosotros, pasemos al siguiente punto. No podemos adorar, hermanos, a alguien como nosotros. Vamos, por favor, a la carta, al libro de los Hechos. Vamos, por favor, al capítulo 10. Quiero que, por favor, me acompañen en Hechos capítulo 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En el versículo 24, Pedro llega a casa de Cornelio. Al otro día, entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Fíjese bien. Cornelio es reverenciado. Cornelio reverencia a Pedro. Pedro es reverenciado por Cornelio. Pedro se inclina, se postra delante de él adorándolo. Y Pedro le levanta diciéndole, levántate, pues yo mismo también soy ¿qué? Hombre. Hermanos, no podemos adorar a ningún hombre. Ningún hombre es Dios y Dios no es ningún ser humano. El ser humano no puede ser Dios y Dios no es un ser humano. El único ser humano que es Dios es Jesucristo, porque siendo Dios se hizo hombre según Filipenses 2 del 5 al 11. Y según Pablo en Colosenses 2:9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. El único hombre que es Dios y que es objeto correcto de adoración es Jesús. De ahí en fuera ningún ser humano es Dios y Dios no es ningún ser humano. Solamente Jesús, dice la palabra de Dios en Mateo 1:23 y en Isaías 7:14, que su nombre sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Solamente Jesús es Dios. Él es el gran yo soy, del cual se lee en Éxodo capítulo 3, el gran Yahvé o el gran Jehová. Entonces, hermanos, no podemos adorar a algo que sea inferior a nosotros, ni a alguien que sea igual a nosotros. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Hechos capítulo 14, y es, hermanos, desde el versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos,
y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Fíjese bien. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, fíjese, semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, esta idolatría, que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, fíjese bien, no podemos adorar a algo que sea inferior a nosotros, ni tampoco a alguien que sea igual a nosotros. Si no se le puede hacer fiesta, si no se le puede hacer una kermés en honor a alguien igual a nosotros, mucho menos se le puede hacer una fiesta a un pedazo de yeso, de madera, de plata, a una imagen, por más bonita que ésta haya quedado. Hermanos, no podemos nosotros adorar, amigos míos, si queremos ser verdaderos adoradores. No podemos adorar a algo inferior a nosotros, ni a alguien igual a nosotros. Pero hermanos, fíjense, de hecho, tampoco podemos adorarnos a nosotros mismos. Hay gente, aunque usted no lo crea, que es ególatra, que es egocentrista. Mire, hay un pasaje en el Antiguo Testamento, es Ezequiel capítulo 28. Este pasaje, hermanos, ha sido muy manoseado también por los falsos maestros. Fíjense, vamos a leer desde el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, vi al príncipe de Tiro. ¿A se le van a decir estas palabras? Al príncipe de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Fíjese, ¿quién está escribiendo? Ezequiel, de parte de Dios, obviamente. ¿Para quién? ¿Para quién es este mensaje? ¿De quién se está hablando en este versículo? Al príncipe de Tiro. No se está hablando de Satanás, hermanos. No se está hablando del diablo. Se está hablando de el príncipe de Tiro. Este hombre había dicho: yo soy un Dios. Y este hombre decía: en el trono del Dios del cielo estoy, en medio de los mares. Y bueno, Dios le tiene que decir: tú, fulano de tal, eres hombre y no eres Dios. ¿Se fija? Ningún ser humano es Dios y Dios no es un ser humano. Solo Jesús, el Hijo de Dios, goza de ambas naturalezas, humana y divina. Y en tono sarcástico le dice en el versículo 3: he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón.
Hermanos, no solamente este príncipe de Tiro ha sido el único hombre que se ha enaltecido, hermanos. Conocí a un hombre, es muy amigo mío ahora, o al menos lo estimo como tal. Tuve la oportunidad de predicarle el evangelio, pero las primeras veces que yo iba y le hablaba de Dios, decía, ¿y quién es ese? No hay Dios. Es más, dice, si de veras existe un Dios, él y yo somos iguales. Y este hombre, hermanos, de veras, yo al principio creía que bromeaba o que estaba hablando en sarcasmo, que solamente lo hacía por negarme, pero no, mientras más lo iba conociendo me daba cuenta que este hombre sí creía, hermanos, verdaderamente que era Dios. Pero Dios tuvo compasión de él, Dios tuvo misericordia de él, y un día reconoció a Dios, y reconoció al Hijo de Dios, y reconoció que necesitaba salvación y el perdón de sus pecados, y por lo tanto obedeció el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 6, hablando de por cuanto se había enaltecido su corazón, dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre, eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás, por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y sigue hablando, hermanos, contra el príncipe de Tiro. Usted puede leer todo el pasaje y seguir hablando y seguir leyendo de él y aprendiendo de esto. Se está hablando al príncipe de Tiro, se está escribiendo en relación al príncipe de Tiro. Entonces, hermanos, ¿a quién no debemos adorar? No podemos ni debemos adorar a algo que sea inferior a nosotros, algo creado por nosotros mismos. No podemos adorar a alguien, por más inteligente, por más obras grandes que le veamos hacer, no es el objeto correcto de adoración. Como tampoco, hermanos, podemos adorarnos a nosotros mismos. No podemos nosotros ser ególatras ni egocentristas. ¿Cómo es que nosotros somos ególatras, hermanos? Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos rebelamos contra Dios y pecamos, hermanos, nosotros estamos siendo ególatras. Porque sí, Dios desea algo de mí, pero en este momento estoy para servirme a mí. En este momento me voy a servir a mí y voy a hacer lo que yo quiero hacer sin importar lo que Dios desea al respecto. Sin importar si Dios está o no de acuerdo con lo que planeo y con lo que quiero hacer. Entonces, hermanos, no podemos adorar algo inferior a nosotros, no podemos adorar a alguien como nosotros, ni podemos adorarnos a nosotros mismos, como tampoco, hermanos, podemos adorar a cualquier cosa que sea superior a nosotros. Por ejemplo, hermanos, ¿el diablo es superior a nosotros? Definitivamente que sí. Job capítulo 1, Job capítulo 2. El diablo tiene poder, sí, gran poder. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, así lo describe, versículos del 8 al 10, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces sí, Satanás tiene poder muy por encima de cualquier ser humano. Ningún ser humano, hermanos, podría solo con Satanás. Pablo puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Aún usted recordará las palabras del Señor Jesús a Pedro. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y yo he rogado por ti al Señor que tu fe no falte.
Entonces, mis hermanos, mis amigos que nos sintonizan, Satanás sí es superior a nosotros. No por esto es digno de adoración. Hay un pasaje en Colosenses capítulo 2, hermanos. La palabra de Dios enseña que los ángeles son superiores incluso a los demonios, a Satanás, al diablo. Me perdí, hermanos, en la cita que les acabo de dar. Colosenses capítulo 2. Si tienen su Biblia, por favor, acompáñenme, mis hermanos, mis hermanas. Dice la palabra de Dios, desde el versículo 18, Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Hay quienes, hermanos, incluso sin haber visto a los ángeles, ellos creen que pueden adorar a los ángeles. Fíjense, hermanos, dice la palabra de Dios en el Salmo 8, que los ángeles son superiores a los hombres. En Salmo 8, hermanos, dice la palabra de Dios de la siguiente manera en el versículo 5. Le has hecho, hablando del ser humano, hablando del hombre, hablando de la raza humana, le has hecho poco menor que los ángeles. Somos menores a los ángeles. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 19, el versículo 10. Dice, ¿cuál es el versículo 9? Y el ángel me dijo, por supuesto, en relación a Dios, no a él. Pero el ángel me dijo, estas escriben, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, ahí está Juan escribiendo, y mientras escribe el ángel dice, estas son palabras verdaderas de Dios. Al ver Juan la gloria del ángel, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, a su grandeza, al ver su gloria. Y él, o sea, el ángel me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy, ¿qué dice? Consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Hermanos, si ni los mismos apóstoles recibieron adoración de parte de la iglesia en el primer siglo, ni los ángeles son dignos de recibir la adoración, ¿por qué usted le tiene que besar la mano a un hombre? ¿Por qué usted se tiene que hacer reverencia o caravana a cierto líder religioso de cierto grupo? Lo cierto es, hermanos, que usted y yo no podemos adorar cualquier cosa que queramos. No podemos adorar a algo inferior a nosotros. No podemos adorar a alguien como nosotros. No podemos adorarnos a nosotros mismos, ni a cualquier cosa que sea superior a nosotros mismos. Tenemos que adorar, hermanos, solamente a Dios. Mateo capítulo 4 y el versículo 10. Quiero que por favor me acompañen. Mateo capítulo 4, versículo 10. Tenga su Biblia a su mano, hermano. Yo sé que usted sabe de memoria este pasaje. Dice ahí Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, usted sabe lo que Satanás quería, ¿verdad? Versículo 9. Todo esto te daré si postrado, ¿qué? Me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No podemos adorar cualquier cosa, algo inferior a nosotros mismos, a alguien como nosotros, o a cualquier cosa superior a nosotros, como el diablo o los ángeles. Dice ahí, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solamente, hermanos, usted y yo podemos adorar a lo que por naturaleza es Dios, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, surge la pregunta, ¿por qué?
¿Por qué podemos adorar a Dios? Bueno, en primer lugar, porque es Dios. Yo, hermanos, llevo una serie de lecciones aquí en la iglesia local con respecto al plan eterno de Dios. Se llama Hechos en cuanto al Dios de la Biblia. Y digo, la razón por la cual yo quiero, hermanos, que ustedes conozcan al Dios que habla la Biblia es por tres razones. Número uno, porque si no conocemos a Dios, jamás podremos tener vida eterna. Juan 17:3. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Número dos, hermanos. ¿Cuál es la otra razón por la cual quiero que conozcamos a Dios? Bueno, porque quiero que nosotros seamos verdaderos adoradores. No se puede adorar a Dios en ignorancia. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, dijo Jesús a la mujer samaritana. Y número tres, hermanos, por la cual llevo esta serie de lecciones. ¿Por qué estudiamos acerca de Dios? Para adorar a Dios, no por lo que Él hizo, no por lo que Él puede hacer, no por lo que hace o por lo que hará, sino por lo que es. Y hermanos, si no hubiera más razones, este es suficiente. Tenemos que adorar a Dios porque Él es Dios. ¿Se acuerdan cómo dice el Salmo 100, hermanos? Dice la palabra de Dios en el Salmo 100. Vamos allá. No lo quiero parafrasearlo. Acompáñenme a leerlo. Dice en el versículo 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces la primera razón, hermanos, por la cual usted y yo tenemos que adorar a Dios es porque Él es Dios. Es lo que dice aquí en la primera parte del versículo 3. Versículos 1 y 2 nos está diciendo que tenemos que servirle, que tenemos que adorarle, que tenemos que hacerlo con regocijo. El versículo 3 nos dice la razón, porque usted y yo necesitamos entender que Él es Dios. Hermanos, si no conociendo a Dios, adorábamos por lo que naturaleza no es Dios. Nos adorábamos a nosotros mismos, a alguien semejante a nosotros, algo inferior a nosotros, algo más grande que nosotros. Hay quienes adoran a las constelaciones. Hay quienes día con día están ahí en las revistas, en el periódico, en el internet, mirando su horóscopo. Eso es adoración también. Eso es rendir culto a lo que por naturaleza no es Dios, a algo que ha sido creado. Ahora, hermanos, ¿por qué más? ¿Por qué otra razón? No solamente porque es Dios. Vamos, hermanos, Apocalipsis capítulo 4 y versículo 11. Por favor, no pierdas Salmo 103. Enseguida regresamos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Dice de la siguiente manera en Apocalipsis 4, 11. Apocalipsis 4, 11. Voy a leer desde el versículo 8. Dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaba ni noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres, fíjese bien, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú, fíjese la razón, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron.
Razón número 1 para adorar a Dios, porque Él es Dios. Razón número 2, hermanos, y tiene el derecho divino de adoración. Entonces, razón número 1 para adorar a Dios, porque Él es Dios y tiene el derecho divino para recibir adoración. Razón número 2 para adorar a Dios. Si lo quiere apuntar, hermano Roberto, hermana Bonnie, les doy oportunidad a que apunten. Razón número 2 por la cual usted y yo debemos adorar a Dios. 5:11. Señor, digno eres de recibir la honra, la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Porque Dios es el creador, hermanos, y tiene el derecho de creación. Dos razones hemos visto hasta ahora de por qué Dios debe ser adorado. Número 1, porque Él es Dios. Número 2, porque Él es el creador y tiene el derecho de creación. Número 1, siendo Dios, tiene el derecho de Dios de recibir adoración, el derecho divino de adoración. Número 2, siendo el creador, tiene el derecho de creación. Y aquí mismo, hermanos, en Salmo 103, dije que no se moviera, dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Como dice Apocalipsis, por su voluntad existimos, y por su voluntad fuimos creados. Por su voluntad existe el cielo, la tierra y el mar, y todo cuanto en ellos hay. Si Él no lo hubiera deseado, no habría existido. Razón número 3, hermanos, por la cual usted y yo tenemos que adorar a Dios. Él es, hermanos, el Redentor y tiene el derecho de redención. Él es el Redentor y tiene el derecho de redención. Le doy oportunidad a que lo escriba. Vamos, hermanos, a Isaías capítulo 45. Vamos a leer desde el versículo 20. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Aquí Dios, hermanos, está defendiendo su derecho de ser adorado por ser el Redentor, por ser el Salvador. Dice aquí, proclamar y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo, fíjese bien, y Salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. En estos versículos, hermanos, Dios está defendiendo su derecho de ser adorado por ser el Salvador, por ser el Redentor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda a los Corintios 5:21, fíjese bien lo que dice segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros, el Padre, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 18, y todo esto, que Cristo haya muerto por nosotros en la cruz, proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Romanos capítulo 5, Santiago capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5 y versículo 9. Me disculpo, hermanos. Siempre llegar del trabajo asoleado agobia y la mente se deshidrata y a veces uno no coordina bien los pensamientos. Apocalipsis 5:9 dice: su reino eterno es, su trono el cielo es, Él es el Rey que viene su pueblo a llevar.